Lo que estamos presenciando entre Washington y Ottawa ya no puede describirse como diplomacia. Se parece mucho más a una ruptura desordenada, costosa y potencialmente peligrosa que se desarrolla a plena vista. Durante 58 años, la frontera entre Canadá y Estados Unidos fue la línea no defendida más larga del mundo. No era solo una cuestión geográfica, era un motor económico, el pilar central de la estabilidad norteamericana. Durante décadas, los mercados globales dieron por hecho que esta relación jamás se rompería, hasta hoy, porque hace apenas unas horas ocurrió algo que hasta ahora se consideraba impensable. Las cámaras estaban preparadas en la Rosaleda de la Casa Blanca, los atriles alineados, los bolígrafos listos. Donald Trump se disponía a anunciar lo que él entendía como otra victoria, otro momento en el que Canadá, bajo presión, cedería. Pero uno de los atriles quedó vacío. Mark Carney no apareció, no firmó ningún documento, no presentó contrapropuesta alguna, no participó en el ritual. En su lugar, subió a un avión, regresó a Ottawa y emitió una declaración que podría alterar el precio del coche que usted conduce, de los alimentos que compra y del empleo de millones de personas en todo el continente. Trump creía haber arrinconado a Canadá, pensaba que tenía toda la ventaja. Carney no pestañeó, y ahora las consecuencias se propagan más rápido de lo que la Casa Blanca es capaz de controlar. No se trataba de una disputa menor sobre cuotas lácteas o exportaciones de madera. Era la revisión obligatoria a 9 años del USMCA, el acuerdo comercial que sustituyó al NAFTA y que regula cerca de 683 mil millones de dólares en flujos comerciales anuales. Es el acuerdo que mantiene abiertas las plantas automotrices en Michigan y Ontario, el que garantiza el suministro energético a Nueva York, el que permite que los supermercados en California sigan abastecidos. Durante años, los economistas asumieron que esta revisión sería un trámite, precisamente porque la integración era demasiado profunda como para desmontarse. Se equivocaron. Según filtraciones procedentes del propio equipo negociador, Trump llegó a la reunión final con una exigencia que cruzaba una línea fundamental. No buscaba mejores condiciones, buscaba control, un mecanismo de caducidad que permitiría a Estados Unidos cancelar el acuerdo de forma unilateral cada año. Un tratado comercial convertido en rehén, renovable únicamente si Canadá se mantenía dócil. En términos simples, Trump quería una pistola sobre la mesa cada mes de enero. El ultimátum fue claro: firmar antes del mediodía o enfrentarse a un arancel universal del 31% sobre todos los productos canadienses a partir del lunes. Trump concibe las relaciones internacionales como contratos de obra, las alianzas como operaciones inmobiliarias. Alguien gana, alguien pierde, alguien se somete. Pero Mark Carney no es un contratista, es un banquero central, un estratega, un hombre formado durante décadas en entornos donde el poder no se mide en eslóganes, sino en flujos de capital, cadenas de suministro y palancas reales de influencia. Y Carney entiende algo que Trump parece haber olvidado: no se puede intimidar impunemente al país que abastece tu energía, fabrica tus insumos industriales y ocupa una posición central en tu ecosistema manufacturero. Su respuesta no fue un tuit, no fue un arrebato, fue el silencio. Recogió a su delegación, abandonó la Casa Blanca y a las 9 de la noche, Ottawa envió una notificación escueta al Departamento de Estado estadounidense. Canadá se retiraba formalmente del proceso de revisión. El acuerdo no se renovaba. El marco que durante décadas sostuvo la arquitectura económica de Norteamérica comenzaba a desmoronarse en tiempo real. Y la conmoción que ahora se percibe en Washington es la realización tardía de un error estratégico. Empujaron demasiado y el aliado del que más dependen decidió marcharse. Algunos pensarán que esto es solo teatro político, que se resolverá en unos días, pero las pruebas indican lo contrario. Esto no es una maniobra, es una fractura.
Hay tres señales claras que lo confirman. La primera es un memorando confidencial, fechado hace apenas 6 días, que el equipo de Trump presentó como línea roja. Exigía acceso total a las aguas del Ártico canadiense, el desmantelamiento del sistema de gestión láctea en menos de 2 meses y amenazas de aplicar medidas de seguridad nacional contra el aluminio canadiense si Ottawa se negaba. No era una negociación, eran términos de rendición. La segunda señal es el mercado. Normalmente, ante tensiones comerciales, el dólar canadiense se debilita y los inversores buscan refugio en el dólar estadounidense. Hoy ocurrió lo contrario. El dólar canadiense se fortaleció. ¿Por qué? Porque los inversores están apostando contra Trump. Interpretan el movimiento de Carney como una muestra de fortaleza. Saben que Canadá ha pasado los últimos 5 años asegurando acuerdos estratégicos sobre minerales críticos con Alemania, Japón y Corea del Sur. El mensaje de los mercados es claro: Canadá tiene alternativas. Estados Unidos cada vez más es el socio imprevisible. Cuando Wall Street confía más en Ottawa que en Washington, el tablero global se ha dado la vuelta. La tercera señal es la frontera. Ya hay informes procedentes del Puente Ambassador, el cruce comercial más activo de Norteamérica, camiones ralentizados, inspecciones más estrictas, retrasos en la carga. Es el lenguaje no declarado de la presión. Trump está endureciendo la frontera de inmediato, intentando forzar a Canadá a volver a la mesa. Pero Canadá no está improvisando. Canadá no está reaccionando con nerviosismo, está redirigiendo. Los envíos ferroviarios a través de Vancouver y Montreal ya están siendo priorizados hacia Europa y Asia. Los puertos están reorganizando flujos. Esto no tiene aspecto de improvisación ni de pánico, tiene aspecto de planificación. Mientras Donald Trump intenta cerrar una puerta, Mark Carney está abriendo ventanas hacia el resto del mundo. Y eso es precisamente lo que debería inquietar a Washington. Porque si Canadá dispone de un plan alternativo, entonces la palanca de presión que Trump creía tener nunca fue real. La pregunta clave es por qué Trump estaría dispuesto a poner en riesgo una relación comercial de 72 mil millones de dólares que ha sido un pilar de la prosperidad norteamericana durante décadas. La respuesta es el control. Trump opera con un modelo mental propio de otra época. Parte de la premisa de que, como la economía estadounidense es mayor, Estados Unidos siempre gana. Cree que el dolor económico solo se transmite en una dirección, que si impone aranceles, el otro país sufre y él se adjudica la victoria política. Ese planteamiento puede haber tenido sentido en el pasado, pero el mundo de 2026 es distinto y Trump no ha ajustado su visión. El comercio moderno no es un marcador de resultados, es una máquina, una red de cadenas de suministro tan densamente interconectadas que cuando se tira de un solo hilo, no solo se daña al adversario, se asfixia el sistema completo. El sector automotriz es el ejemplo más claro. Una sola pieza de un vehículo cruza la frontera entre Estados Unidos y Canadá hasta 8 veces antes de que el coche final salga de la línea de montaje. 8 veces. Motores, transmisiones, componentes electrónicos, estructuras de aluminio, moviéndose de un lado a otro en una coreografía que depende de la velocidad y sobre todo de la confianza. Si esa frontera se ralentiza siquiera mínimamente, no se castiga a Canadá. Se paralizan fábricas en Ohio, Tennessee o Kentucky. Por eso, en estos momentos, los directivos de Detroit están inundando la Casa Blanca con llamadas. Están advirtiendo al presidente de que, si esta ruptura se prolonga una semana, decenas de miles de trabajadores estadounidenses podrían quedar en suspenso. Las plantas industriales no se adaptan de un día para otro, se detienen. Trump cree que está castigando a Carney, pero en realidad ha activado un mecanismo que golpea directamente a su propia economía y ahora se encuentra atrapado. Si retrocede, parecerá débil. Parecerá que Carney le ha visto el farol.
Si, por el contrario, intensifica la presión y endurece aún más la frontera, corre el riesgo de provocar un shock económico que se propague por la industria manufacturera, la agricultura y el sector energético. Ese dilema ya se refleja en su discurso. Hace apenas una hora, Trump publicó un mensaje afirmando que Canadá nos está tratando muy mal, de forma muy injusta. Les cobraremos grandes aranceles. Ese no es el lenguaje de un negociador en control. Es el lenguaje de alguien que acaba de darse cuenta de que ha quitado el seguro a una granada sin haber decidido aún dónde lanzarla. Y el problema de fondo es aún más profundo. Trump está librando una guerra comercial con las herramientas intelectuales de los años 80. Cree que esto va de acero y madera. No entiende que hoy se trata de energía, de minerales críticos y de la infraestructura que sostiene la vida moderna. Canadá suministra más de la mitad del petróleo que importa Estados Unidos. Crudo pesado, el tipo específico para el que están diseñadas muchas refinerías estadounidenses. Si Ottawa limita los flujos o introduce impuestos a la exportación, el precio del combustible se dispara de forma inmediata en estados clave como Pensilvania, Wisconsin o Michigan. El lema de America First deja de funcionar cuando el castigo se traduce en gasolina más cara para los propios votantes, y Carney es plenamente consciente de ello. Aquí es donde el contraste político resulta determinante. Con Justin Trudeau al frente, la respuesta probablemente habría sido emocional. Discursos sobre la amistad histórica, apelaciones al pasado común, gestos diplomáticos conciliadores. Carney es otra cosa. Es un exgobernador del Banco de Canadá y del Banco de Inglaterra. Ha pasado su carrera observando el poder no como espectáculo, sino como sistema. No eleva la voz, calcula. Lo que Carney está poniendo en marcha es lo que los expertos denominan desacoplamiento estratégico. La conclusión de que Canadá no puede permitirse una dependencia estructural permanente de un socio que se ha vuelto imprevisible. Carney anticipó este momento. Sabía que Trump acabaría intentando utilizar el comercio como arma política. Por eso, durante los últimos 3 años, Canadá ha construido discretamente una red de seguridad, acuerdos de protección de minerales críticos con Europa, alianzas energéticas a largo plazo con Japón, expansión de rutas comerciales indo-pacíficas. El objetivo ha sido claro: dejar de ser percibido únicamente como proveedor de Estados Unidos y posicionarse como una potencia global de recursos en un mundo que tiene una demanda creciente de uranio, potasa, agua dulce y tierras raras. Canadá posee esos recursos. Estados Unidos los necesita. Al abandonar el ultimátum de Trump, Carney envía un mensaje inequívoco a los mercados internacionales. Canadá sigue abierto al comercio, pero el precio ha cambiado. Trump detesta las alianzas, detesta los marcos multilaterales, detesta el derecho internacional. Y Carney está utilizando precisamente esos instrumentos para encajonarlo. Es una apuesta de alto riesgo. Conviene no engañarse. Canadá también sufrirá si la frontera se endurece. La interdependencia es real y profunda, pero la apuesta de Mark Carney es que el impacto será mayor al sur de la frontera, porque el consumidor estadounidense no está protegido frente a este tipo de disrupciones. Si el USMCA colapsa, termina la era de los bienes baratos en Norteamérica, suben los precios de los alimentos, los fertilizantes canadienses se encarecen, los costes de la vivienda aumentan a medida que se dispara el precio de la madera y los insumos de aluminio para teléfonos móviles y vehículos eléctricos se vuelven más caros. Estamos ante un shock inflacionario en potencia, uno que podría hacer que 2023 parezca moderado en retrospectiva, pero el alcance de esta crisis va más allá de la economía. Hay un componente geopolítico más inquietante: el paraguas estadounidense se está cerrando. Durante 71 años, el acuerdo implícito fue claro. Estados Unidos protegía el orden internacional y a cambio escribía las reglas. Si ahora Washington es incapaz de sostener un acuerdo comercial con su aliado más cercano,
La pregunta es inevitable. ¿Quién confiará en él? Desde luego, no Japón, tampoco el Reino Unido, ni México, ni Europa. Carney entiende perfectamente esta dinámica. Está preparando a Canadá para un escenario en el que Estados Unidos deja de ser el ancla del sistema y pasa a comportarse como una isla. Y hoy ese cambio quedó reflejado en una escena que ya forma parte del registro histórico. Cuando Carney abandonaba la Casa Blanca, un reportero de Fox News le gritó: «Señor primer ministro, ¿le preocupa la ira del presidente?». Carney se detuvo, no sonrió, no se mostró molesto, respondió con calma: «No se puede imponer aranceles a la gravedad ni sancionar la geografía. No nos vamos a mover, pero tampoco vamos a recibir órdenes». Luego subió al coche y se marchó. Ahí reside la diferencia fundamental. Uno busca aplausos, el otro entiende que el poder real está en el mapa. La pregunta ahora es: ¿hacia dónde se dirige esta crisis? Nos adentramos en territorio desconocido y las próximas 44 horas podrían determinar el rumbo económico del continente durante los próximos 17 años. Porque cuando un marco comercial se rompe, no se reconstruye como si se tratara de un interruptor. La confianza no es un arancel que se elimina con una firma, es una estructura, y esa estructura está resquebrajándose. En este momento se perfilan tres escenarios y ninguno resulta cómodo. El primero es el enfriamiento. Es la versión optimista. Los mercados reaccionan con tal intensidad que Trump se ve obligado a llamar a Carney. Los asesores entran en pánico. Los lobbies empresariales presionan. Se acuerda una prórroga temporal. Trump proclama una victoria asegurando que salvó el acuerdo, mientras Carney regresa a casa sabiendo que mantuvo su posición. Eso es lo que harían actores racionales. Pero conociendo a Trump y observando la calma con la que Carney se mueve, no está claro que ese sea el desenlace más probable. El segundo escenario es la guerra comercial. Trump cumple su amenaza. El lunes entra en vigor un arancel universal del 22%. Canadá responde, pero no de forma indiscriminada. Carney no impondrá aranceles a todo. Seleccionará sectores que generen el mayor coste político para Trump: bourbon, motocicletas, Harley Davidson, cítricos de Florida, insumos industriales clave en estados disputados, dolor político aplicado con precisión quirúrgica. La frontera se ralentiza hasta casi paralizarse. Las inspecciones se multiplican. Las plantas automotrices suspenden operaciones. Los mercados bursátiles caen con fuerza. Comienza la fase del desgaste, una prueba de resistencia. Y, por ahora, Carney parece el líder diseñado para esperar. Trump reacciona con escaladas emocionales. Carney apuesta por la erosión estratégica. El tercer escenario es la ruptura total. Es el más inquietante. Trump declara una emergencia nacional, invoca poderes de seguridad, congela activos, busca cualquier ventaja disponible. Carney responde redirigiendo exportaciones energéticas, restringiendo el acceso a minerales críticos y acelerando corredores comerciales hacia Europa y Asia. El USMCA queda formalmente disuelto. Norteamérica se fragmenta en dos zonas económicas rivales. Este escenario está más cerca de lo que muchos quieren admitir. Y lo que lo hace especialmente peligroso es que en situaciones como esta, los líderes suelen optar por la desescalada. Levantan el teléfono, buscan reducir tensiones, pero Trump no practica la contención. Y Carney ha decidido que no va a seguir esperando a que Trump madure. Esto ya no es solo una discusión sobre política comercial. Es una cuestión sobre la forma futura de la globalización. Durante décadas, Norteamérica funcionó como una plataforma industrial integrada. Los bienes fluían sin fricciones. Las cadenas de suministro se optimizaban para la velocidad. Las empresas invertían asumiendo que la frontera seguiría siendo previsible. Si esa suposición desaparece, todo cambia. Las corporaciones replantean dónde construir, los inversores reconsideran dónde confiar su capital y la población lo sentirá no en discursos, sino en precios.
coches más caros, viviendas más caras, una cesta de la compra más costosa. Más allá del impacto económico inmediato, el mensaje geopolítico es contundente. La decisión de Trump empuja a los aliados a buscar alternativas, acelera la transición hacia un mundo multipolar y abre espacios que otros actores, China, Europa y nuevos bloques regionales, están más que dispuestos a ocupar. Mark Carney lo entiende con claridad. Por eso está redefiniendo el papel de Canadá, ya no como un vecino dependiente, sino como un nodo autónomo dentro de una economía global cada vez más fragmentada. Canadá es rica en recursos estratégicos, energía, minerales, agua dulce. En las próximas décadas, estos activos serán la verdadera moneda del poder internacional. Carney apuesta a que la geografía pesa más que la retórica, y es una apuesta con fundamento, porque la geografía no negocia. De ahí la importancia de su frase final. No se puede imponer aranceles a la gravedad ni sancionar la geografía. No es solo una línea ingeniosa, es una doctrina. Canadá no puede desplazarse. Estados Unidos no puede sustituir fácilmente a Canadá. Los oleoductos no se construyen de la noche a la mañana. Las cadenas de suministro no se rediseñan por decreto. Las fábricas no se trasladan por arte de magia. Trump intenta enfrentarse a las leyes físicas con aranceles. Carney opera dentro de la realidad. Y ahora todo el continente contiene la respiración. Esto ya no es una negociación convencional, es una partida de póker con las apuestas más altas imaginables. Trump fue con todo en lo que parecía un farol. Carney lo vio y decidió igualar la apuesta. El resto depende de las cartas que queden por descubrir. La próxima apertura de los mercados puede ser caótica. La siguiente declaración política puede inclinar la balanza hacia una crisis temporal o hacia el final de una era, porque lo que está en juego no es solo la postura de dos líderes, sino el marco que ha definido a Norteamérica durante generaciones. La cuestión de fondo no es únicamente si Mark Carney está defendiendo los intereses de Canadá o si Donald Trump está sobreestimando su posición. La verdadera pregunta es si Norteamérica está a punto de entrar en una nueva fase histórica definida no por la cooperación, sino por la rivalidad. La historia se está acelerando y esta puede ser la semana en la que el viejo orden norteamericano, tal como lo conocíamos, termine por romperse.